Textos sonoros de y por Leandro Marcos González. Pasquale Popolski. Texto sonoro o fragmento de alguna obra teatral de y por Leandro Marcos González. Una figura más que emblemática dentro del mundo del deporte fue el triatlonista ítalo-polaco Pasquale Popolski, quien representó a su país Malawi, África, en más de una oportunidad. Popolski no solo era el único blanco dentro del equipo de triatlón, sino que también era el único que poseía una bicicleta, lo que lo convertía automáticamente en un integrante imprescindible en el equipo. Es importante destacar que también era el único que sabía nadar, algo que lo volvía realmente una figura central y destacada dentro del seleccionado malawíño de triatlón, disciplina en la cual es indispensable dominar como mínimo más de 2 actividades. Pasquale Popolski nunca se dejó vencer por las dificultades geográficas con las cuales tenía que enfrentarse para poder practicar su especialidad, la natación de fondo sobre la superficie. Por esa razón se trasladó a las costas de Namibia, donde encontró las condiciones mínimas para poder entrenarse, ya que en la localidad existía costa marítima y agua, elemento que es imprescindible a la hora de practicar la natación, sumado a las antiparras y el gorrito de goma, que a Popolski le quedaban particularmente chistoso. Aunque ningún coterráneo se animó a desplegar semejante acto de sinceridad para con el hosco deportista afro-ítalo-polaco, que se jactaba de abrir una lata de arvejas con los dientes. Le llevó mucho esfuerzo recaudar los fondos que costearían su viaje a las costas de Namibia. Ahorró cada centavo que pudo dando clases de natación teóricas en Malawi, lugar en el cual es imposible la práctica del nado a mar abierto, así como el surf, la pesca y otras disciplinas que exijan como condición tener mar. En las orillas del mar namibiense, Popolski se dispuso a entrenar su estilo sobresaliente, el crawl. En la primera jornada, Popolski se adentró sin pérdida de tiempo en sus ejercicios matinales y se dispuso a internarse en las aguas. Pasando los primeros 30 metros desde la costa, Pasquale se vio sorprendido por la aparición de un delfín, que lo interceptó en el camino y lo arrastró a empellones hasta la orilla. Todos saben el afán de estos animalitos por asegurar el bienestar de los nadadores, y más si estos carecen de estilo, como Pasquale. El gentil animal devolvió a Pasquale Popolski más de 16 veces a la costa sin dejarlo superar los tan pretendidos 30 metros. En alguna oportunidad Popolski ni siquiera alcanzó a introducirse en el agua hasta la rodilla sin que el donoso y ya fastidioso animal lo desanimara de un topetazo. Pasaron 8 días antes de que Pasquale Popolski, el malagüeño, decidiera tomar alguna medida drástica en relación con el cetáceo. Después de todo, no le quedaban muchos días antes de la competencia. Al 9º día llevó a cabo una estrategia que había meditado durante toda la noche: golpear al animal en cuanto éste se le acercara. El nadador llevaba un palo estratégicamente trabado en el elástico de su traje de baño y convidó de un certero palazo en la cabeza al gentil delfín salvador. Popolski no solo fue devuelto a la playa nuevamente, sino que descubrió lo doloroso que resulta exponer heridas cortantes producidas por los odontocetos al ardiente potasio que abunda en las aguas saladas. Pasquale Popolski, el triatlonista malawíñoense, probó varias estrategias masticadas en las largas noches de las noches navideñas. Quizás la más osada fue cuando llegó a disfrazarse de delfín para poder engañar al animal en cuestión, que había pasado de gentil a repugnante en un tris. Aquella mañana Popolski no solo comprobó lo incómodo que era nadar cargado de un atuendo de más de 20 kilos, mojado, sino que también descubrió lo violento que resultan ser los juegos amorosos en los cuales el delfín intenta conquistar a su pareja, en este caso, Pasquale Popolski. El traje lo había confeccionado la noche anterior en su cabaña, utilizando frazadas, toallas, que luego tuvo que reponer a un costo realmente altísimo. Popolski nunca llegó a competir representando a su país, Malawi. Es más, nunca volvió. Fue cazado por un barco ballenero taiwanense que lo interceptó antes de que Pasquale llegara a la costa perseguido por el delfín macho. Los cazadores taiwanenses, enceguecidos por la pesca clandestina, nunca se detuvieron a observar que Popolski era el único delfín con antiparras en toda la costa de Namibia. Estos hombres tenían por norma no escuchar los reclamos de sus presas, y menos si no entendían el idioma.
Nadie sabe realmente cuál fue el final de Pasquale Popolski. Aseguran, como siempre, algunos cuenteros, que no quiso regresar nunca a su país al encontrarse imposibilitado para representar a Malawi en el triatlón. Otros, más osados, cuentan que Pasquale fue premiado como mejor pieza en un concurso de pesca en Noruega, y a posteriori fue vendido a una marisquería en la que puede vérselo enmarcado contra una pared, ladeado por 2 peces palo. En cuanto a sus compañeros de triatlón allí en Malawi, lamentaron tanto su no regreso que decidieron vender la bicicleta de Pasquale, comprar una pelota, 2 árbitros y formar la selección malaguense de fútbol, que ha tenido últimamente grandes logros en la Liga Africana.